Hola a todos los amigos de este canal Señor Triana en YouTube. A todos los suscriptores y seguidores, un fuerte abrazo donde quiera que estén. Hoy quería tratar un tema que es un tema bastante triste y escabroso en la historia de nuestra República de Cuba. Y es la masacre de los integrantes del Partido Independiente de Color en 1912. Esta parte de la historia no se conoce en Cuba por razones gubernamentales. Esta escena de la historia cubana se ha borrado de la historia y no se le instruye ni se le dice a los muchachos en la escuela ni a las personas. Es una historia que ha quedado borrada y yo quisiera rescatarla en el día de hoy. El Partido Independiente de Color. El Partido Independiente de Color, o PIC, como vamos a llamarle en este video, fue un partido creado por negros. Fue creado por negros a principios de la República. Este partido fue creado debido a que cuando se acabó la guerra de independencia en 1998, todas las promesas que le habían hecho a los mambises se empezó a resquebrajar con la nueva república de los 1900. O sea, el gobierno de Cuba, de la nueva república, empezó a olvidarse de las promesas que le habían planteado a los mambises, sobre todo a los negros. Cuando hablamos de mambises, hablamos de que más del 70% de los mambises en la guerra de independencia eran negros o mulatos. Y tenemos el concepto de que a través de toda la guerra de independencia los negros le dieron la libertad y por eso se unieron a la guerra de independencia para coger su libertad del gobierno de España. Pero tenemos que saber, claro, que esto sucedió en la primera guerra. En la última guerra, que terminó en 1898, todos los negros que se incorporaron a esta batalla campal eran libres. La esclavitud se eliminó en España en 1886. Así que obviemos esta parte de la historia que está errada, donde los negros fueron esclavos desde que se inició la guerra de independencia hasta que se terminó. No, la segunda guerra, la última guerra, que terminó en 1898, todos los negros que se incorporaron a la batalla eran hombres libres y conformaron más del 70% del ejército libertador. Una vez que esto culmina, que culmina la guerra hispanoamericana, como se le conoce, que en la vía real ya prácticamente está ganada por los mambises, pero los americanos, como siempre, intervinieron la isla y se metieron en la guerra y, bueno, fue una que formó el ejército mambí con el ejército norteamericano para derrocar a España, que ya prácticamente estaba en decadencia. Pero bueno, una vez que se acaba la guerra, se recrea la nueva república. Al crearse la nueva república, recuerden, los negros no llevaban todavía 100 años libres. Por lo tanto, la mentalidad de la nueva colonia en contra de los negros era de que los negros eran inferiores y que no había ninguna diferencia entre un negro libre y un negro esclavo, que las condiciones que los negros tenían como raza era la misma, deprimente y baja. Esa era la conciencia y la idea de la nueva colonia blanca. O sea, al triunfar la república, la colonia de Cuba, la neocolonia, la nueva república cubana, fue blanqueada. Los cargos políticos fueron dados a personas generalmente blancas, en mayoría, personas de poder, e incluso muchos cargos de los gobiernos de la nueva república fueron ocupados por personas que habían sido voluntarios y insurgentistas en la guerra de independencia. O sea, habían luchado contra los mambises, habían apoyado al gobierno de España. Muchas de estas personas que lucharon en contra de nuestra nación ocuparon puestos políticos en la nueva colonia simplemente porque tenían conexiones y porque el color de su piel era claro, por decir blanco. O sea, a los negros se les eliminó y se les prohibió muchas cosas en la nueva república. Se limitaron los cargos políticos, los cargos educativos,
y se rechazó esta raza, sin pensar por parte del gobierno de que estos negros que habían luchado por la libertad de Cuba eran mambises y personas de honor, que eran los causantes de que realmente Cuba fuera libre, pues conformaban más del 70% del ejército libertador. Pero eso no se tomó en cuenta, fueron rechazados a principios de la nueva colonia, de la neocolonia. A principios del siglo XX, estos negros, al no poder tener acceso a las esferas políticas y sociales y estar separados y segregados, decidieron crear un partido independiente de color, disculpen, que fue creado por Pedro Ibonet y Evaristo Estenos. Fueron los dos principales creadores de este partido. Fueron dos negros mambises, orgullosos, que lucharon por la libertad de Cuba y al verse segregados crearon este partido de color. Pero ¿qué sucede? Aquí empieza a complicarse la cosa. Los negros se agrupan para tratar de defender estas desavenencias que tenían con la élite blanca del gobierno de la neocolonia. Pero al agruparse para defender sus derechos, a la misma vez un senador, que también era un senador de color negro, se llamaba Martín Morúa, creó una ley que le denominaron la enmienda Morúa o la ley Morúa, que esta ley decía que no podían conformarse partidos políticos por el color de piel. Una vez que esto sucede, evidentemente este partido que crea Ibonet y Estenos no cumplía con las leyes electorales, por lo tanto fue declarado un partido ilegal. Fue declarado un partido de negros, cuando realmente era mixto. La mayoría de este partido eran negros, mulatos, pero había muchas personas que eran libres. En este momento estaba el presidente José Miguel Gómez. En este caso que ellos crearon el Partido Independiente de Color para exigir sus demandas y sus derechos como ciudadanos libres de una nueva nación por la cual ellos lucharon, empiezan los conflictos y empieza el gobierno, tanto de Cuba, aliado también como parte del gobierno americano, a tratar de socavar las ideas del Partido Independiente de Color, amenazándolo de un partido violento, amenazando al pueblo de Cuba, en este caso más a la población blanca, de que el Partido Independiente de Color quería revivir la masacre que había sucedido en Haití, en la Revolución Haitiana, donde los haitianos exterminaron a gran parte de los colonos blancos, y ese miedo estuvo en todo el siglo XIX en las mentes de cada ciudadano del Caribe, sobre todo en Cuba. Y la élite blanca, sobre todo el diario de la Marina, que era un diario bien racista a principios de la colonia, daba propaganda a esto. Dijo que el Partido Independiente de Color quería hacer lo mismo que habían hecho en Haití, los negros de Haití, y exterminar a la raza blanca. Por lo tanto, empezaron a socavar las ideas nobles de este Partido Independiente de Color, a la vez que la ley Morúa los declaró prácticamente ilegales, pues no le dio autoridad electoral por ser conformado con un partido de raza, que era ilegal en Cuba. Sin embargo, si lo ponemos en un punto de vista, el Partido Independiente de Color fue llamado Partido de los Negros. Decían que era un partido de raza negra, por lo tanto era ilegal. Los partidos deberían ser múltiples. Pero a los negros no tener prácticamente acceso a las situaciones electorales y a los derechos gubernamentales, muy pocos pertenecían a partidos. Y los partidos eran en mayoría de personas blancas. O sea que, aunque no era ley oficial que los partidos políticos fueran blancos, la mayoría de esos integrantes eran blancos, pero nunca fueron ilegales debido a esto. Es importante conocer la historia de Cuba. Bueno, este Partido Independiente de Color, PIC, al final, después de varios conflictos, sus líderes, Estenos y Ibonet, luchando, tanto mandándole cartas a los secretarios de Estados Unidos como al presidente de la nación, ellos llegaron a un punto donde decidieron que la única forma de exigir sus derechos era a las manos armadas, pero a la mano armada contra el gobierno sin violencia para la nación civil. Era un levantamiento armado revolucionario
para solamente que el gobierno les diera los derechos que ellos tenían como personas cubanas naturales y libres. Esto sucedió en la primera mitad de 1912, donde los negros del Partido Independiente de Color y blancos, que habían también integrantes blancos, se rebelaron, sobre todo en la zona oriente de Santiago, se rebelaron y miles de patriotas mambises, negros, mestizos y blancos se rebelaron contra las injusticias de la nueva colonia y del presidente José Miguel Gómez. Y la acción de este presidente y de la nación cubana, liderada por personas blancas y racistas, no porque fueran blancas, fueran racistas, pero sí en el ambiente nacional había un odio general hacia los negros. Recuerden, los negros no llevaban todavía 100 años libres, por lo tanto la idea del blanco sobre el negro era decadente. Y este presidente Gómez ordenó el exterminio del Partido Independiente de Color. No solo se exterminaron al partido de color, sino exterminaron a muchas personas inocentes. Fue una guerra contra la raza negra que se enfocó principalmente en Oriente. Se estima que el Ejército Nacional de la nueva colonia de Cuba, de la neocolonia, exterminó a más de 5.000 negros, incluidos hombres, mujeres y niños. La mayoría de estos negros que fueron exterminados fueron acribillados y torturados. Y la mayoría eran patriotas mambises que simplemente estaban exigiendo su derecho. Más de 5.000 negros fueron exterminados por el gobierno de la nueva colonia de Cuba en la guerra de los negros, como le pusieron ellos. La guerra de los negros, que no era así. Niños, mujeres fueron masacrados a machetazos. Más de 5.000 hombres y mujeres y niños negros, honestos, muchos patriotas fueron masacrados. Sin embargo, menos de 20 blancos del ejército fueron heridos. Comparen esta cifra. Menos de 20 contra más de 5.000 patriotas negros muertos. Realmente no era una revolución para matar a los blancos. Era una revolución simplemente para exigir nuestros derechos. Esto es una parte bien triste en la historia de Cuba. Sobre todo es triste saber de que muchas personas que eran mambises, que ocuparon cargos en la nueva neocolonia de Cuba, se reviraron contra este Partido Independiente de Color y actuaron en favor del gobierno. Uno de ellos, aunque no se diga la historia de Cuba, fue una figura que ustedes ni lo pensarán. Fue el hijo de nuestro gran patriota José Martí. Ese niño al cual Martí le dedicó el poema El Ismaelío. Ese niño, que en este momento ya era un hombre, había sido capitán del ejército libertador. Este hombre, este Ismaelío, era el jefe del Estado Mayor del Ejército. El mismo ejército que masacró a los miembros del Partido Independiente de Color. Por lo tanto, la fruta cayó bien lejos del árbol. No fue nunca el Ismaelío, ni siquiera la sombra de su gran padre. Esto es parte de la historia de Cuba. Tenemos que reconocerlo. El Partido Independiente de Color fue destruido y masacrado en 1912 por el gobierno de la nueva neocolonia y la nueva República de Cuba. Es parte del racismo que fue transferido del siglo XIX al siglo XX. Es importante que todos los cubanos de cualquier raza estudien la historia. Esto es parte de reconocer que también nos equivocamos. Es parte de reconocer que ningún país es perfecto, de que ninguna nación está limpia de daño y traición. La República Nueva de Cuba traicionó a los mambises, traicionó a los negros que habían luchado por su libertad y los masacró, tanto a personas integrantes del PIC como a civiles.
Es importante reconocer esto. Luego de la masacre de 1912, el gobierno de la nueva república decidió blanquear la isla de Cuba y comenzó una inmigración descontrolada de Europa, en este caso de España, hacia Cuba, porque la idea del gobierno de Cuba, debido al miedo de un levantamiento negro, fue tratar de blanquear la isla. Y la inmigración comenzó desde España brutal hacia Cuba. Es importante conocer esto. Cuba tuvo su fase de racismo abismal que ha llegado hasta estos momentos, aunque no hay segregación. Es importante para todo cubano, obviando el color de piel, reconocer esto y sentirnos orgullosos de quiénes somos como nación, reconociendo lo mal que hicimos. Es la única forma de prosperar, sanar y seguir adelante. Muchísimas gracias a todos. Mucho honor a los miembros del Partido Independiente de Colón que cayeron víctimas del gobierno de la nueva colonia de Cuba. Salud para todos los cubanos, fuerza y mucha prosperidad y esperanza. Les desea el señor Triano desde YouTube. Chao.